Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial en este tipo, donde la derivada parcial de x de m con respecto a y es diferente que la derivada parcial de n con respecto a x, entonces nuestra ecuación no es exacta. Pero podemos asumir que existe un factor al que llamamos factor integrante, que puede ser función de x o de y, el cual simplemente al multiplicarlo o al hacer de nuevo la regla cruzada, nos convierte a nuestra ecuación diferencial, que no era exacta, en una ecuación diferencial exacta. Por motivos de cuestiones de rapidez, vamos a decir que u de x lo vamos a nombrar u, en este caso n va a ser esta expresión y m va a ser esta otra. Entonces, para que nos pueda quedar la siguiente forma, entonces vamos a aplicar la regla del producto para ambos lados. Entonces tenemos que el primero no es más que u por la derivada parcial del segundo, en este caso que sería m, es igual más el segundo, en este caso m, por la derivada parcial del primero. Esto se repite en el otro lado, sería el primero, que es u, por la derivada parcial de n, que es el segundo, más el segundo, en este caso, por la derivada parcial del primero. ¿Okay? Ya tenemos esta expresión. Ahora vamos a pasar lo siguiente. Vamos a tomar este elemento y lo pasamos al lado izquierdo, al lado derecho, y este elemento lo pasamos al lado izquierdo. Entonces nos queda m, la derivada parcial de u con respecto a y, menos n, la derivada parcial de u con respecto a x. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos lo siguiente: la derivada parcial de n con respecto a x, menos, en este momento, menos la derivada parcial de m con respecto a y por u, ya que u se encuentra en cada uno de estos casos. Otra de las cosas que también se puede hacer muchas veces es lo siguiente. Decimos que n, vamos a decirle n sub x, por ejemplo, no es más que la derivada parcial de n con respecto a x, y m sub y no es más que la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces, nuestra ecuación se vuelve un poco más sencilla. Nos queda lo siguiente: m, la derivada parcial de u con respecto de y, menos n, la derivada parcial de u con respecto a de x, es igual a n, en este caso x menos m y por u, que es la forma generalmente como la encontramos. ¿Ok? Ahora vamos a suponer lo siguiente. Podemos suponer las siguientes cosas. Por ejemplo, decimos que nuestro factor integrante simplemente es función de x. Si nuestro factor integrante es función de x, entonces la derivada parcial de u con respecto, vamos a suponer que es función de y primero. Si nuestra función es de y, la derivada parcial de u con respecto a x sería igual a 0. ¿Okay? Y también podemos suponer que nuestro factor integrante solamente es función de x. Si esto ocurre, la derivada parcial, en este caso, la derivada parcial de u con respecto a de y sería igual a 0. Por lo tanto, tendríamos dos casos muy simples que nos harían. Entonces, fijámonos. Si tenemos esto, este momento simplemente nos quedaría esta expresión. Entonces nos queda que esto es m. Estas derivadas parciales las podemos poner de la siguiente forma: de u con respecto a de y, ya que esta solo depende de una variable. Esta sería 0 y nos quedaría que esto es n de x menos m de y por u. ¿Ok? En el otro caso nos quedaría lo siguiente. Tenemos que en este nos quedaría, esta expresión sería 0, ya que tenemos que la derivada parcial de u con respecto a y es 0, entonces nos queda menos n. Esto no es más que la derivada parcial, la derivada de u con respecto a la diferencial de x, no es más que n de x menos m de y es por u. ¿Ok? Si multiplicamos en cada caso, en este caso por menos 1, nos quedaría lo siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a resolver cada una. En primer lugar terminamos. Esta nos quedaría n, derivada de u con respecto de x es igual a m de y menos n de x con respecto a u. ¿Ok? Si nos damos cuenta, cada una de estas ecuaciones es una ecuación diferencial de variables separables, por lo tanto vamos a resolverlas cada una. ¿Ok? Entonces empezamos con esta. Podemos hacer separación de variables y tenemos que esto es de u con respecto a u. En este caso no es más que n de x menos m de y con respecto a de y, m. ¿Okay? Si realizamos las integrales, en este caso nos queda el logaritmo de u. Esto es igual a la integral de n de x menos m de y sobre m por la diferencial de y. Si despejamos nos queda que u no es más que e
por la integral de n de x menos m de y sobre x diferencial de y. Y esto es nuestro factor integrante, donde u simplemente es función de, en este caso, de y. Lo mismo puede ocurrir en este otro, que tenemos lo siguiente. Esto nos quedaría de u, con resto pasaría dividiendo, sobre u, esto es igual a m de x menos n de y sobre n en este caso por la diferencial de x. Y también nos queda lo siguiente, logaritmo de u es igual a la integral de m de y menos n de x sobre n diferencial de x. Si volvemos a aplicar también la regla del exponencial para este logaritmo, tenemos que u no es más que la exponencial de la integral de m de y menos n de x sobre n diferencial de x. Y aquí también tenemos nuestro otro factor integrante donde u simplemente es función de x. Y estos son los factores integrantes que usaremos en los próximos videos.